Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco y en esta oportunidad quiero compartirte un programa más de nuestra serie La identidad que Dios nos dio. Es increíble cómo hasta el momento hemos estado viendo tantas características que Dios nos ha dado como parte de nuestra nueva identidad en el momento en el que la hemos recibido en nuestra vida. Es maravilloso ese momento y es maravilloso aún más saber que le pertenecemos a nuestro Padre, quien nos ama, nos ha perdonado, nos ha redimido, y eso es justamente lo que el día de hoy vamos a aprender, que somos perdonados y redimidos por Dios. Vamos a dirigirnos hacia el libro de Colosenses y vamos a ver en el capítulo 1 al versículo 14. Veamos lo que nos dice Dios en su palabra. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si bien es cierto, la palabra perdón es una palabra muy pronunciada entre todas las personas, es una palabra que no generalmente lo dicen de corazón o simplemente no lo toman en serio. La palabra perdón es una palabra muy importante, una palabra muy valiosa, y es que nuestro Dios nos perdonó a nosotros. Y lamentablemente en nuestro mundo en el que vivimos actualmente, el mundo solamente te enseña a ser una persona rencorosa, a guardarte todo ese odio que quizás puedas sentir hacia otra persona, ese resentimiento, esa tristeza hacia otra persona que te ocasionó algún daño o simplemente hizo algo para herirte y no lo perdonas de corazón. En el momento en el que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros pecados fueron borrados de la existencia, por así decirlo. ¿Saben por qué? Porque Dios ya no te los va a recordar, ya te perdonó. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces cuando estamos en una situación en la que quizás queremos devolverle la palabra a otra persona? Le echamos en cara muchas veces las cosas que ya le habíamos perdonado. Entonces ese no es un verdadero perdón. El perdón que Dios nos otorgó es un perdón puro, un verdadero perdón. Y como sus hijos y con la nueva identidad que tenemos, debemos hacer un uso correcto de la palabra perdón y sobre todo de la acción, de lo que significa perdonar. Entonces, hemos sido perdonados. Y esta palabra también se puede entender como alguien que ha sido justificado. Y esta palabra la usan generalmente los abogados, que significa declarado inocente. Es decir, que en el momento en el que fuimos perdonados, también fuimos declarados inocentes. ¿Qué significa una persona inocente? Alguien que no hizo el acto por el que se le acusa, en este caso por los pecados. Es decir, que delante de nuestro Dios nosotros somos inocentes. Y hay una palabra muy importante, y es que también fuimos santificados. Nos volvimos santos. Y cuando nosotros nos dicen, tú eres un santo, ¿te lo creerías? No, ¿verdad? Porque sabemos la cantidad de pecados que cometemos día tras día. Si solamente haces un recuerdo y un recuento también de los pecados que has hecho durante esta semana nada más, te vas a dar cuenta que la palabra santo quizás no nos define, pero realmente es como Dios nos dice a nosotros que somos sus santos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Jesús también murió, te puso esa visibilidad, es decir, que delante de Dios tú eres un santo. Entonces hay que hacerle honor a esa palabra y buscar la santidad en nuestra vida. Quizás muchas veces no lo hacemos, quizás solamente por cometer un pecado decimos, pues ya cometí un pecado, ya estoy manchada, entonces voy a seguir haciéndolo. No. Y la palabra también tiene que ver con la libertad. ¿En qué sentido? Que muchas personas en el momento en el que saben que ahora son santos delante de Dios dicen, bueno, entonces puedo hacer lo que yo quiera, total, yo soy delante de Dios santo. La palabra santidad, el hecho de que hayamos sido justificados, no es un boleto a vivir una vida de libertinaje. Los creyentes deben vivir una vida conforme a la que Dios quiere que vivamos. Jesucristo mismo vivió una vida de santidad durante su vida
Y el apóstol Pablo muchas veces también lo menciona, cómo debemos ser como Cristo. Y yo les invito a que lean las cartas del apóstol Pablo. En muchas de ellas él menciona cómo debe vivir el creyente. Y es bastante interesante cómo realmente debemos buscar la santidad en un mundo en el que muchas veces Satanás ha hecho un excelente trabajo que nos impulsa más que nada a usar nuestro lado carnal, nuestra naturaleza carnal. Tengamos mucho cuidado con esto y recordemos que somos perdonados. La palabra perdón. Entonces, a partir de hoy, recuerda que si has perdonado a alguien, ya no tienes por qué recordarle lo que te hizo. Yo sé que quizás duele, que quizás es una herida que aún no sana, que está en ese proceso de cicatrización, pero recuerda que Dios nos perdonó todos los pecados que hemos cometido durante nuestra vida, y no solo los del pasado y el presente, sino también los del futuro, porque Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe y sabe que en un futuro tú aún así vas a seguir cometiendo pecado tras pecado. Pero tratemos de cada día vivir una vida santa, como a Dios le agrada, apartados del pecado. Eso es lo que significa santo, una persona que está fuera, que no quiere tener comunión con el pecado. Entonces así es como Dios nos ve a nosotros, y es como nosotros debemos buscar cada día ser más como Jesucristo, como su Hijo Jesucristo. Entonces recordemos que cuando Dios nos ve a nosotros con la justicia de Cristo, como santos redimidos. Y esa palabra redención también significa libertad. Alguien que antes estaba esclavizado y ahora es libre. Entonces usemos, jóvenes, nuestra libertad para hacer lo correcto y para seguir compartiendo la palabra de Dios a las demás personas. Recuerden que Dios perdona a la persona arrepentida. Entonces, en el momento en el que estemos compartiendo el Evangelio, en especial ayudando a la persona a que pueda conocer a Cristo, recordemos a esa persona que Dios le puede perdonar absolutamente todos sus pecados si se acerca con un corazón arrepentido a Él, y Él le puede perdonar sus pecados. Entonces enfaticemos eso cuando evangelicemos a las personas también, de que Dios nos puede perdonar, y una vez que le aceptes, te da una nueva identidad. Eres perdonado y también redimido por Dios. Espero que el capítulo de hoy, el programa de hoy, haya sido de bendición para tu vida y sea un recordatorio para que sepas que eres perdonado. Hemos estado aprendiendo muchas verdades acerca de la identidad que Dios nos ha dado, y yo cada vez me asombro que en el momento en el que hemos recibido la salvación como un regalo, nos ha dado muchas características. Dentro de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, hemos podido ver durante los programas cuántas cosas hemos sido bendecidos como ahora parte de la familia de Dios. Es increíble, ¿verdad? No nos quedemos callados, que otras personas también puedan experimentarlo. Seguiremos aprendiendo más características, más formas de ver la identidad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Nos estaremos viendo entonces en el siguiente programa. Dios les bendiga.